Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a este primer pleno ordinario de la presente legislatura. Vamos a comenzar por el primer punto del orden del día, que es la aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior, la correspondiente al pleno extraordinario del 19 de junio del presente año. Señora secretaria, tiene la palabra. Se ha juntado borrador del acta de la sesión del pleno extraordinario celebrado en fecha 19 de junio de 2019. Muchas gracias, señora secretaria. Por parte de alguno de los portavoces, de los representantes de los grupos políticos, ¿alguna puntualización al acta? Ninguna. Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión del 19 de junio del 2019. El siguiente punto en el orden del día es la modificación del reglamento orgánico de la corporación. Señora secretaria, tiene la palabra. Tenemos dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Participación Ciudadana y Transparencia de fecha 16 de julio de 2019. Dice lo siguiente. Vista la propuesta de la Alcaldía de modificación del reglamento orgánico de la corporación, la Comisión, por 7 votos a favor de los grupos municipales PSOE y PP y un voto en contra del señor concejal don Jesús Fernández Almoguera, en virtud de lo dispuesto en los artículos 123, 1c, 49 y 72 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación del reglamento orgánico de la corporación en los términos en que figura en el expediente, que supone la modificación del artículo 88 de las intervenciones en el Pleno y añadir el artículo 91 bis de la tramitación de las mociones. Segundo, someter dicha modificación del reglamento a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra el representante del Grupo Mixto, el señor Fernández Almoguera. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a mantener la postura que mantuve en la comisión informativa, de voto contrario a la modificación por añadidura del reglamento orgánico, y voy a dar semejantes argumentos o parecidos argumentos a los que di hace 2 días. Entiendo que el ROF y el mismo reglamento orgánico de la corporación que ustedes aprobaron en el año 2015 garantizaba de una manera fehaciente los tiempos y los tiempos idóneos. Aprobar esta medida con el pretexto, o uno de los pretextos, o el argumento de que hay más grupos en el Pleno, me parece un poco excesiva, en tanto en cuanto hay un grupo más. No hay una concurrencia de grupos en el Pleno como para delimitar los tiempos tal y como aparecen aquí en la propuesta que ustedes hacen, y sobre todo manteniendo una premisa que es la que atañe al señor alcalde, que usted es el moderador del Pleno y las intervenciones, y que en base al sentido común entiendo que tal y como estaba hasta el momento era lo adecuado. Luego, desde otro punto de vista, saltando a lo que es el artículo bis, el 90 me parece que es, que viene a limitar lo que yo entiendo la capacidad propositiva de los grupos políticos al reducir las mociones a una por pleno ordinario. Con 3 grupos políticos en este ayuntamiento no creo que vaya a haber un aluvión de propuestas en cuanto a mociones ¿cómo le llaman? Urgencia. Mociones, ¿no? Urgencia. ¿Perdón? Mociones. Mociones, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, vamos a mantener, o el Grupo Ciudadanos de Herencia va a mantener el voto contrario, en tanto en cuanto limita los derechos propositivos de todos los grupos y de manera particular del Grupo Ciudadanos. Muchas gracias, señor Fernández Almoguera. Tiene la palabra la representante del Grupo Popular, señora Rodríguez Tembleque. Como dijimos en comisión informativa, nosotros
pues vamos a ir de la mano en este punto. Comenzar dando las buenas tardes a ustedes y al público. Y el decirles que sí es pues que las circunstancias plenarias de la experiencia que hemos vivido durante estas últimas legislaturas nos hace ver que bueno, pues esta modificación atiende estrictamente lo que es al aumento de un grupo político, lo que es se nos da pie al poder plantear una moción. Así siempre ha sido, nunca hemos planteado, o alguna vez, o en casos raros se han planteado dos, pero quiero decir, unas suelen ser de urgencia, que son las que primaremos, como se nos da la oportunidad de presentar una moción, las primaremos, y la que nos quede en el tintero, pues la plantearemos tranquilamente en el siguiente pleno, o lo transformaremos de tal manera en el que hagamos alusión a la hora de ruegos y preguntas, les marcaremos un ruego pues para que lo trasladen lo que es a la Junta de Comunidades. Creemos que encontrarnos ante ese panorama de benevolencia por parte del grupo en el Gobierno. Con respecto a los 2 turnos que se nos va a marcar de palabra, sí se ha ajustado una determinada temporalidad, pero reitero que, y así se nos expresó, que bueno, pues puede ser que en algún momento se nos quede algo en el tintero y que en vez de 9 minutos pues nos vayamos a 10 o hay veces que sea menos, incluso nos vayamos a 7 y creemos pues que eso, que estamos entre personas y personas que venimos aquí pues para trabajar y para colaborar para nuestro pueblo y pues atendiendo a todo lo que acabamos de plantear vamos de la mano de ustedes. Muchas gracias, señora Rodríguez Tembleque. Y por último tiene la palabra el señor Bolaños Viso como portavoz del equipo de Gobierno. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias a los 2 portavoces. Buenas tardes a todos y a todas. Y, en primer lugar, quería comenzar, siendo este el primer pleno ordinario, desde luego, de esta legislatura, intentando trasladar que toda la acción de Gobierno de este equipo de Gobierno, en lo que se refiere, en definitiva, a su desarrollo, a su acción de Gobierno, va a estar marcada básicamente, como lo hicimos en la legislatura anterior, por el cumplimiento de nuestra guía de trabajo, de nuestro guión, de nuestro compromiso ciudadano, de nuestro programa electoral, y el Gobierno irá, desde luego, como lo hemos hecho hasta ahora, de la mano de todos los vecinos y vecinas de esta localidad. Ese programa electoral al que nos debemos, lo hemos elaborado con ellos y, por lo tanto, pues será nuestro libro guía para poder desarrollar nuestra acción como Gobierno y como partido político, por supuesto, en esta localidad y en este ayuntamiento. Yo voy a hablar poco en esta primera intervención porque, desde luego, lo que se trata es este punto, básicamente, de adaptar, según nuestro criterio, claro, el reglamento a la nueva estructura de la corporación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bolaños. No sé si quiere hacer uso del segundo turno de palabra el señor Fernández Almoguera. Gracias, señor alcalde. Reafirmarme en el voto contrario, insistir en que el ROF venía siendo una garantía suficiente y, sobre todo, que la modificación, si pretendía atender ese exceso de grupos políticos de los que el portavoz del Grupo Socialista habla, cuando digo exceso, nueva adecuación a la nueva situación, pues podría haberlo planteado en ese mismo sentido, con un sentido, valga la redundancia, más integral. Me refiero a que si hay tantos o más grupos políticos, en el reglamento orgánico de la corporación, echo en falta que no exista una junta de portavoces que vendría a solucionar muchas de las cuestiones que aquí se pueden traer y que podrían ser comentadas, en vez de ser comentadas entre pasillos o en reuniones específicas. Entiendo que sería funcional una añadidura desde el punto de vista del Grupo de Ciudadanos, creando esa junta de portavoces, es decir, para que sobre todo el Pleno no vea que simplemente Ciudadanos se limita a criticar en base a unos argumentos, también
queremos hacer esa propuesta, que se cree la Junta de Portavoces, para agilizar los puntos que se puedan traer, para evitar que muchas mociones incluso puedan llegar a pleno de manera partidista, y que a través de la Junta de Portavoces, si se estimara conveniente, podría haber un consenso en algunas de las mociones como un mecanismo vehiculante de esas propuestas. Así las cosas, nosotros seguimos manteniendo el voto contrario. Muchas gracias, señor Fernández Almoguera. Tiene el segundo turno, si lo quiere usar, la señora Rodríguez de Tembleque. Si quiere hacer algún comentario más sobre este punto. No hay uso, al estar de acuerdo no hacemos uso. Muchas gracias, señora Rodríguez de Tembleque. Y por parte del portavoz del equipo de gobierno, señor Bolaños. Por supuesto. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor portavoz del Grupo Mixto. Desde luego detecto cierta incoherencia en sus palabras, en sus argumentos. Porque, por un lado, permítame que le diga que para defender que este punto el que estamos tratando del reglamento orgánico no se modifique en el sentido de no incluir más mociones o limitar el tiempo, usted apela al número de grupos políticos de la corporación cuando yo no lo he hecho. Yo no he dicho que fuese excesivo, esa palabra no ha salido de mi boca y, sin embargo, por otro lado, le da es un poco más indistinto en ese sentido el que tengamos en cuenta el número de miembros de grupos de la corporación para pedir la Junta de Portavoces. Parece que en un momento determinado el mismo argumento que usted aduce para defender, según su criterio, que se debe de permitir que se presenten las mociones que se quiera, que es lo que regula para hablar con propiedad. El anterior reglamento no regula cuántas mociones se pueden presentar. Entonces, distinta de una, que es la que venimos a regular por pleno, son 2, 3, 4, 5, hasta 100 mociones las que se podrían presentar o las que fueren. Tendríamos que regularlo en el caso de que se fuese el motivo de que trajese aquí a este pleno un excesivo número de mociones, pero desde luego lo que no queremos provocar con las mociones es una alteración anormal del orden del día del pleno. Fíjese, le voy a poner un ejemplo. En este caso, tenemos un pleno que tiene un orden del día de 6 puntos. Si cada uno de los grupos políticos que estamos en este pleno hoy trajésemos 2 mociones, estaríamos claramente alterando el orden del día del pleno. Y, por norma, creo que en este sentido, al corresponder el voto del Partido Popular, lo que hemos venido haciendo durante esta legislatura, los órdenes del día pues tienen 6, 7 puntos. Por lo tanto, desvirtuar el orden del día con mociones parece, como mínimo, que pasa a ser ilógico. No es eso, no es otra cosa que tener preparada la base legal a la que recurrir sin reproches en un momento determinado para poder hacer ver que no se debe hacer un uso excesivo o interesado del tiempo en un momento determinado y particularmente para el ejemplo que le he puesto. O dicho de atrás adelante, creo que es ser responsables con el uso del tiempo. Solo es eso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bolaños. Pues antes de pasar a la votación de este punto, pues indicarles a todos que esta modificación que se trae aquí del reglamento orgánico de esta corporación sirve para regular el buen funcionamiento de los plenos. Ya estaba contemplado en el antiguo ROF el número de intervenciones por cada grupo y ahora lo que lo completamos es con el tiempo de cada una de esas intervenciones, al igual que pasa ya pues en muchos ayuntamientos y en otras instituciones de este país. Además, se regula pues el número de mociones que puede presentar cada uno de los grupos políticos, precisamente para eso, para evitar que se pueda pues, hacer un orden del día paralelo al que se propone desde el equipo de gobierno de este pleno. El tiempo de las intervenciones, el número de mociones se ha establecido en virtud de la experiencia, en virtud de los tiempos que se han empleado en los últimos años en los puntos del día que se han debatido en este salón de plenos y en las propuestas que han ido trayendo los distintos partidos políticos. No se recorta ningún derecho, ni mucho menos, se trata de regularlos para que se puedan ejercer con total libertad, pero sin caer nunca en el libertinaje. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la modificación? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobado este punto.
Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, que son las fiestas locales de la anualidad 2020. Señora secretaria, tiene la palabra. Tenemos dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Participación Ciudadana y Transparencia de fecha 16 de julio de 2019. Dice lo siguiente. Vista la propuesta de la Alcaldía de los 2 días de fiestas locales para el próximo año 2020, la Comisión, por unanimidad, informa favorablemente la citada propuesta de los días 25 de febrero y 24 de septiembre. Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra el señor Fernández Almoguera por parte del Grupo Mixto, si quiere hacer alguna aportación. Yo estar en consonancia con el equipo de gobierno, los días que tanto para la feria como para el carnaval no dan paulo a otro tipo de interpretación. Muchas gracias, señor Fernández Almoguera. Por parte de la representante del Grupo Popular, señora Rodríguez Tembleque, ¿alguna Pues aportación? de igual manera, quiero decir, es algo que no nos extrañó, es lo lógico, porque están en torno a nuestras grandes fiestas en Herencia y, bueno, pues dijimos que sí y vamos a decir que sí. Muchas gracias, señora Rodríguez de Tembleque. Y por parte del portavoz del equipo de gobierno, pues se aprueba por unanimidad este punto y, por tanto, las 2 fiestas más importantes de nuestra localidad, como son el carnaval, como son nuestras ferias, pues van a tener ambos 2 días de fiesta local. El 25 de febrero, martes de carnaval, 24 de septiembre, día de Nuestra Señora de las Mercedes. Y espero que sean días de encuentro por parte de los herencianos y por parte de todos los visitantes y que los empleemos precisamente para eso, para disfrutar de nuestro ofertorio y para disfrutar del Día de la Virgen en la localidad. Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, que es la aprobación, en su caso, del reglamento de la Junta Local de Seguridad. Señora secretaria, tiene la palabra. Tenemos dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Participación Ciudadana y Transparencia de fecha 16 de julio de 2019. Dice lo siguiente. Visto el borrador del reglamento por el que se regula la constitución, composición y funcionamiento de la Junta Local de Seguridad de Herencia, la Comisión, por unanimidad, en virtud de lo dispuesto en los artículos 49 y 72 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el citado reglamento en los términos en que figura en el expediente. Y segundo, someter dicha aprobación del reglamento a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo de 30 días para que se puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, el señor Fernández Almoguera. El Grupo de Ciudadanos de Herencia mantendrá su voto afirmativo en este punto. Estamos de acuerdo en tanto que viene a poner negro sobre blanco a lo que se venía haciendo en este ayuntamiento, obviamente con alguna nueva circunstancia que recoge de manera expresa este reglamento. Desde ese punto de vista estamos de acuerdo. Muchas gracias, señor Fernández Almoguera. Por parte de la representante del Partido Popular, señora Rodríguez de Tembleque. Pues, como dijimos en comisión informativa, es simplemente dar escritura a este reglamento que se viene ya cumpliendo desde hace tiempo pues aquí. Y es simplemente pues eso, darle esta justificación a la escritura del reglamento, de donde vamos a decir que sí. Muchas gracias, señora Rodríguez de Tembleque. Y por parte del portavoz del equipo de gobierno, señor Bolaños. Nada, muchas gracias, señor alcalde. Simplemente apuntar que, bueno, que lo que venimos a hacer es a regular el funcionamiento de esta Junta Local de Seguridad, que ya viene funcionando desde hace muchísimos años, pero que con el paso de los años, con la creación en la legislatura pasada, por ejemplo, con la incorporación de los miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, que también participan de la Junta Local de Seguridad, pues hemos tenido a bien desde el equipo de gobierno reflejar por escrito cuáles son las circunstancias que marcan, las circunstancias que regulan la intervención y la participación de cada uno de los componentes de esta Junta Local de Seguridad. Desde luego, es verdad, si hemos estado 2019 años sin reglamento de Junta Local de Seguridad, podríamos seguir seguramente otros 2019 si nadie nos lo obliga, pero es responsabilidad del equipo de gobierno que este reglamento se apruebe, de lo que me alegro que el voto sea favorable por parte de todos los grupos políticos y nada más que añadir.
Muchas gracias, señor Bolaños. Efectivamente, era nuestra responsabilidad dotar de un reglamento a esta Junta Local de Seguridad, a la que se incorporará en los próximos días el nuevo sargento del puesto de la Guardia Civil de Herencia, que tomará posesión en el siguiente mes de agosto. Le daremos también la bienvenida y formará parte de la siguiente Junta Local de Seguridad que convoque este ayuntamiento. Se aprueba por unanimidad este reglamento. Y pasamos al siguiente punto, que es la modificación presupuestaria número 2/2019 por anulaciones o bajas de crédito. Señora secretaria, tiene la palabra. Tenemos dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Cuentas de fecha 16 de julio de 2019. Dice así: examinado el expediente de modificación presupuestaria número 2/2019 por suplemento de créditos, que asciende a un total en el estado de gastos de 139.500 euros a financiar con bajas en partidas de gastos por importe de 82.500 euros y remanente líquido de tesorería por importe de 57.000 euros, realizada la tramitación legalmente establecida, la Comisión, por 5 votos a favor del Grupo Municipal PSOE y 3 abstenciones del Grupo Municipal Partido Popular y el señor concejal don Jesús Fernández Almoguera, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 2/2019 en la modalidad de suplemento de créditos en los términos en que figura en el expediente. Y segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra en el primer turno de intervención el señor Fernández Almoguera por parte del Grupo Mixto. Voy a cambiar el voto a afirmativo, haciendo una serie de matices, señora secretaria, para que consten en acta, si tiene usted a bien. Y es que en la relación que el equipo de gobierno pasa, cuando dice pormenorizadamente las altas en las partidas de gastos, echo en falta que no haya una relación detallada de las necesidades y servicios a cumplir en el apartado de los servicios extraordinarios, supongo, de la policía local. No he visto si van a ser servicios extraordinarios traducidos en horas extras, porque no lo sé, y se tiene que traducir, obviamente, en pregunta, y estamos en el Pleno para que si esas se tiene que solucionar o resolver, se resuelvan. No he visto reparo por parte de intervención en este caso. He visto en otros casos que sí ha existido tal reparo. Esos reparos no entiendo en un momento determinado por qué no se elevan a Pleno con su correspondiente registro de entrada. Pero esta cuestión aparte, tampoco cuando hacen ustedes las bajas en las partidas de gastos, que obviamente son libres de hacerlo como consideren oportuno. Entiendo, lógicamente, que no vayan a tirar de remanente por otra serie de cuestiones, pero en cuanto a las bajas en partidas de gastos, pues me llama la atención que detraigan 20.000 euros en educación, particularmente, ¿no? Echo en falta en el informe o en el expediente, pues que haya un certificado del interventor o un informe que acredite a través de los concejales si va a haber crédito suficiente para terminar el ejercicio y no tener que recurrir a final de ejercicio pues a pasar facturas al ejercicio siguiente. Así las cosas, cuando ustedes también hablan de adquisición de vehículos, comprar cuatro coches, 4 vehículos, no se detalla los servicios del ayuntamiento de manera específica a los que van dirigidos.
son las objeciones, o por ejemplo en la redacción de proyectos técnicos que valoran una cantidad de 19.600 euros sin llegar a un nivel de concreción, si bien establecen que hay dos proyectos concretos, como son el carril bici y el pabellón multiusos. Estoy totalmente de acuerdo y no presento ningún tipo de objeción en el momento conmemorativo contra la violencia, así como la puesta en marcha del centro de formación y todo en general, salvo esos matices. Esperando a un segundo turno de intervención, aún así mi voto va a ser favorable, haciendo mención expresa de que conste en acta esas consideraciones. Muchas gracias, señor Fernández Almoguera. Por parte del Grupo Popular, la señora Rodríguez Tembleque tiene la palabra. Pues nos encontramos con una modificación presupuestaria de suplemento de crédito. Al Grupo Municipal Popular esto no le extraña porque es norma por parte del equipo de gobierno. Como les hemos dicho año tras año y legislatura tras legislatura, nos encontramos con malas previsiones presupuestarias. Y siempre se lo decimos. Ustedes nos lo niegan y nosotros se lo decimos. Y llegan estos momentos y estos casos en los que la evidencia se hace patente. En este caso cambiamos el dinero de unas partidas a otras, pues es evidente que fueron mal presupuestadas en su momento, ya que parece ser que sobran y ahora faltan en otros sitios. Es como si casi jugáramos con dinero del Monopoly. Esa es la seriedad que tenemos aquí en este ayuntamiento. Y lo digo así porque ocurre. Esto el pueblo de Herencia parece ser que no se ha enterado, pero los que vivimos aquí y utilizamos las cuentas del ayuntamiento, vemos que nunca nada cuadra. Y si tenemos que llevar un dinero de un lado para otro, lo llevamos, sin importancia ninguna. Y hay que darle normalidad. Y si encima no se lo aprobamos, somos criticados y dicen ustedes que no llevamos razón. Pues nosotros no nos conformamos con hacer estos cambios. Incluso en la exposición de comisión informativa hemos visto que hay que tirar de remanente de tesorería para la compra de 4 vehículos. Remanente de tesorería que, señor Fernández, usted dice que si vamos a acabar con dinero a final de legislatura. Por supuesto. Aquí se tira de remanente de tesorería y se va gastando, pero luego, cuando llega a final de la legislatura, nos encontramos con un remanente de tesorería que aquí aseguramos ahora mismo, y todavía quedan 4 años para que termine, aseguramos que vamos a tener más remanente de tesorería que en toda la historia de la democracia de Herencia. Aquí se mueve el remanente de tesorería de una manera impresionante. Se gasta, se gasta, se gasta, y luego ¡ay! Estamos hablando de una redacción de un proyecto carril bici por unos 19.500 euros y para el tema también del pabellón multiusos en pleno mes de julio. Esto supone esta modificación de unas partidas a otras. Es tan urgente la redacción de este proyecto carril bici para tener que hacer una modificación presupuestaria. Eso es lo que nosotros nos preguntamos. ¿Eso es tan urgente? ¿No se podría hacer una partida para el carril bici en los próximos presupuestos del año que viene y ejecutarlos, si nosotros no estamos diciendo no al carril bici? De hecho, lo llevamos en nuestro programa. A nosotros nos parece estupendo que haya un carril bici, pero el tener que hacer esta modificación a nosotros nos chirría, pero a ustedes no. Sabemos qué es lo que habitualmente hacen. O sea, esta es su norma, así funcionan. Raúl, ¿tú has podido lavar tu camión?
en el lavadero de camiones que se hizo por una modificación extraordinaria. ¿Recuerdas? En el año 2017 tuvimos que cambiar. Los presupuestos los tuvimos que cambiar porque decían que era urgente el hacer este lavadero de camiones. ¿Has podido tú lavar ahora en el mes de julio tu camión? Yo creo que sí. Vale, está por abrir y era urgente, ¿eh? Fue una modificación la que tuvimos. A ver qué es lo que ocurre, a ver si esta modificación se hace y se genera, porque vamos a tener un carril bici y todos vamos a poder celebrar las Navidades unos detrás de otros, como si fuera verano azul. A ver si eso ocurre. También nos hablan de la adquisición de 4 vehículos como algo urgente. Nosotros, a día de hoy, todavía no tenemos informe técnico de para qué y por qué hay que comprar esos 4 vehículos. Esperemos pues, que ahora se nos dé un razonamiento. Después de ese razonamiento, igual pues les tenemos que dar la razón a esa urgencia para que en estos últimos meses de año tengamos que tener los 4 vehículos ya para hacer esa modificación. Y luego, pues también estamos con el señor Fernández Almoguera, del Grupo Ciudadanos, que aquí se le llama mixto, pero nosotros le llamamos Ciudadanos. Pues por el tema de los pagos de servicios de policía municipal, que antes se llamaban horas extraordinarias, pero ahora son pagos de servicios. Y claro, yo le voy a explicar al señor Fernández Almoguera por qué eso se hace. A nosotros se nos dijo que se iba a hacer una contratación de una serie de policía, ¿sí? Y se aumentaba la plantilla porque, por supuestísimo, a partir de ahora no iba a haber eso de las horas extraordinarias a la policía. Pero hete aquí, señor Fernández, que aquí las tenemos. Ahora las llamamos de otra manera, pero aquí están. Nada más en este primer turno. Muchas gracias, señora Rodríguez de Tembleque. Sí que me gustaría que cuando usara el turno de palabra no se limitara a hacer el uso de palabra y no a montar dúos como si fuera usted el dúo Pimpinela, ¿vale? Muchas gracias. Tiene la palabra Gema, por parte del equipo de gobierno, concejal de Hacienda, para defender la moción. Perdón, el siguiente punto, modificación. Tras las elecciones municipales se procedió a revisar el presupuesto de este año ante la existencia de nuevos gastos que no pueden demorarse al próximo ejercicio. Por este motivo, se procederá a realizar la modificación presupuestaria número 2/2019 bajo la modalidad de altas bajas de crédito en partidas del presupuesto, las cuales no se prevén que se vayan a necesitar en lo que queda de ejercicio. A continuación, indico las bajas y altas que se van a llevar a cabo. Las bajas: interés del préstamo, 40.000 euros. Educación, gastos diversos, 20.000 euros. Administración general, gastos diversos, 20.000 euros. Administración general, dietas, 2.500 euros. Un total de las bajas de 82.500 euros. Altas: redacción de proyectos técnicos, 19.500 euros. Plan de obras municipales, 8.000 euros. Adquisición de vehículos, 57.000 euros. Servicios extraordinarios de la Policía Municipal, 26.000 euros. Puesta en marcha del Centro de Formación, 10.000 euros. Monumento conmemorativo contra la violencia, 19.000 euros. Un total de 139.500 euros. Con las bajas que vamos a realizar no tenemos suficiente crédito para poder afrontar el total de las altas. Por este motivo, y dada la buena situación financiera del Ayuntamiento, en la actualidad con un remanente de 1.414.498,41 euros, procederemos a coger de este 57.000 euros para la adquisición de vehículos, quedando un remanente de 1.357.498,41 euros. Solicitabas un informe para la adquisición de los vehículos, ¿verdad, Cristina? Pues mira, tengo un informe del Departamento de Obras que me indican:
En la actualidad, el Ayuntamiento carece de vehículos suficientes, por lo que existe la necesidad de dotar a diferentes servicios del Ayuntamiento de Herencia vehículos adecuados para sus labores propias y sustituir un vehículo marca Hyundai con más de 20 años de antigüedad con el objetivo de asegurar el adecuado mantenimiento de la flota de vehículos del parque móvil municipal y de incorporar vehículos a los departamentos que carecen de ellos, con características adecuadas a sus tareas, en concreto, espacio de carga y de transporte de pasajeros. Todos los vehículos serán utilizados por el personal del Ayuntamiento para las labores propias que tienen atribuidas la Concejalía de Infraestructuras y Medio Ambiente y que implica tanto el traslado de personal entre instalaciones del Ayuntamiento como el transporte de mercancías y herramientas. Eso con respecto a la adquisición de los vehículos. Tengo también un informe de la Policía Local, ¿vale?, que me indican que realizando el estudio y planificación del desarrollo de las previsiones de servicios extraordinarios que pudieran ser necesarios realizar por agentes de la policía para cubrir las faltas que por posibles bajas laborales o asuntos propios pudieran surgir en los meses que restan del año en curso. Sería necesario realizar una modificación presupuestaria en la partida de la policía con un aumento de la misma con una cantidad de 26.000 euros. Como algunas de estas incidencias no son previsibles, la cantidad solicitada es la resultante del estudio realizado en proporcionalidad a las incidencias que durante el mismo periodo del año anterior surgieron. Estos son los informes que tengo de los departamentos correspondientes. Muchas gracias, Gemma. Pues vamos a dar el segundo turno de palabra al representante del Grupo Mixto, que Cristina es como se denomina, según el ROF de este ayuntamiento, a los grupos que están formados por un concejal. No es capricho mío, tengo que hacer cumplir el ROF, se llama Grupo Mixto al estar formado por un concejal. No es capricho del alcalde, es cumplimiento del reglamento. Tiene la palabra. Gracias, alcalde. Una cuestión por alusiones. Cuando usted habla de dúo, no sé si dinámico o Pimpinela, yo no me presto a ello. Si me recurre a mí, correcto, está ahí perfecto, ¿no? Para que no sea motivo de mofa, ¿vale? Gracias, alcalde. Vamos a ver, concejala de Hacienda, a los mudos no se les entiende. Ese informe del que usted habla de obras, que obra en su poder, no está en el expediente y, lógicamente, debería haber estado en el expediente pues, para haber tenido acceso a esa información. Bueno, es el criterio del portavoz del Grupo Ciudadanos de Herencia. Entonces, nosotros, en este sentido, vamos a enfatizar una cuestión. Con el tiempo suficiente consideramos que se puede hacer una redacción detallada de estas cuestiones que aquí se traen para que de una manera objetivable puedan ser aprobadas por este Pleno y no a grosso modo. Porque sigo insistiendo, cuando dicen carril bici no sabemos la cuantía y a nosotros, que representamos a la ciudadanía, nos gustaría informarles de cuánto cuesta esa dirección de obra o cuánto cuesta la dirección de obra o la memoria técnica del pabellón multiusos, ¿no? Del mismo modo que el asunto de los servicios extraordinarios. Como el voto es afirmativo, yo no quiero dar más cuartos al pregonero, pero sí veo la conveniencia con lo que aquí se está viendo. En este punto, a mí me falta una pata del banco. Y bueno, las patas de este banco son dos, pero a lo mejor falta una tercera o una cuarta en todos los bancos. ¿Dónde está el señor interventor de este ayuntamiento? ¿Dónde está? Porque aquí están surgiendo una serie de dudas que pudieron resolverse en la comisión informativa y que entiendo que en la sesión plenaria de hoy tendrían que haberse resuelto porque así se prevé. Entonces, distintamente que me pueda llamar al orden, señor alcalde, no pretendo, que no es ofensa en este sentido, me reservaré para la parte final. Quisiera hacer una pregunta. Si pudiera ser aquí. Tenemos aquí a la fedataria pública del ayuntamiento. Yo sé que a lo mejor no
competencia contestar a un miembro del plenario, siendo concejal, pero haciendo un poco, dando a su generosidad, señor alcalde, me gustaría preguntar si el interventor del ayuntamiento tiene que estar en los plenos de este ayuntamiento en donde se traten asuntos económicos. El interventor de la misma obligación legal de Secretaría de asistir a las sesiones plenarias, con independencia de que existan asuntos económicos o no los hubiera. Porque en cualquier debate de cualquier punto del orden del día se puede suscitar una cuestión económica, financiera o presupuestaria, y es competencia de intervención, evidentemente no de Secretaría. No tengo que hacer más intervenciones de momento, me clarifica de manera sustancial. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández Almoguera. Para información también, el señor interventor estuvo en las comisiones informativas y estas cuestiones que usted plantea no se las planteó a él en esas comisiones informativas. No sabemos qué intención lleva usted, pero podía habérsela preguntado en persona en esas comisiones. No lo hizo, no sé por qué. Bien, ahora les explicaré. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, la señora Rodríguez Tembleque. Después de la locución de la señora concejala de Cuentas, nos ratificamos que, evidentemente, el punto donde había que tirar de remanente de tesorería 57.000 euros para la compra de 4 vehículos, continuamos sin verle la urgencia. Hay un informe de obras que se encuentra en su posesión. Nosotros, en el momento de recoger nuestra documentación de pleno, se nos dijo que todavía no había informe por parte del Departamento de Obras y que se estaba pendiente de ello. Nos alegramos que usted nos haya clarificado, quiero decir, tampoco lo vamos a poner en cuestión, nos haya clarificado en pleno esto, pero claro, si hablan de comprar 4 coches, repetimos en el mes de julio, esa urgencia como para tener que hacer uso y gasto del remanente de tesorería lo vemos absurdo cuando se puede presupuestar en el próximo presupuesto. Pero claro, esto les costaría a ustedes muchísimo a la hora de cuadrar números. Nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Si ya les ha costado en este último año, lo del siguiente sería ímprobo si tuviéramos que meter estos 4 coches. Y bueno, pues lo que venimos diciendo en el tema de bajas en las partidas de gastos, se ha venido haciendo mal. Inflábamos las partidas, por lo que decía el señor Almoguera en el tema de educación, que le llamaba la atención poderosa que se hiciera una merma de 20.000 euros. Mire usted, señor Almoguera, en el presupuesto pasado sobraron 57.000 de esta partida, no se hizo uso, y aún así se ha seguido presupuestando una determinada cantidad. Eso usted fue alcalde y me imagino que sabrá por qué se hace. Eso al Partido Popular nunca le va a parecer bien, jamás le va a parecer bien, porque es jugar con, no diremos jugar, es mover el dinero público de una manera rara o extraña. Y bueno, pues ya simplemente terminar nuestro uso diciendo y haciendo aclaración de unas palabras que ha hecho la señora concejala cuando ha dicho que ha recibido un informe en el que se habla de un estudio de las incidencias de lo que puede llegar a ocurrir a final de año. Y volvemos a lo mismo, un estudio de incidencias, todo se resume a lo mismo. Las famosas horas extraordinarias que no se iban a pagar con el aumento de plantilla y que ahora hay que hacerlo.
Es decir, tenemos más plantilla, pero seguimos incurriendo en los mismos errores o en las mismas situaciones. Y luego ya terminar, puesto que usted, señor alcalde, se ha tomado la licencia de hablar de famosos dúos, que por cierto personalmente me gustan, ¿qué favor me haría yo si dijera que aquí hay gente que en vez de dúo se cree David Bisbal? Pues eso, que se hace flaco favor. Nada Muchas más. gracias. Simplemente es que se ciñe al uso de la palabra, señora Rodríguez Temple, que es lo que le estaba diciendo. Por parte del equipo de gobierno, tiene segundo turno de palabra el portavoz, el señor Bolaños. Sí, muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Bueno, a la vista del retorcimiento de los argumentos para votar a favor un punto de una modificación presupuestaria, a favor, sí que tengo que decir que, y como desde luego para algunos de los que estamos aquí, caminito comenzado es medio andado, pues tengo que decir que efectivamente un dúo son 2 y un trío 3. Y cuando 2 se juntan, hacen por 1, y cuando 3 se juntan, también hacen por 1. Eso significa que en un momento determinado lo que este equipo de gobierno ha conseguido con esas modificaciones presupuestarias a las que usted hacía alusión es mantener, desde luego, el ritmo inversor en la localidad y desde esta institución casi sin que las elecciones municipales se den cuenta, porque aquí ha habido unas elecciones municipales y ha habido un resultado que ha dado una mayoría absoluta al Partido Socialista, algo que le tengo que recordar. En cuanto a los matices relacionados con la modificación presupuestaria para votar a favor, desde luego a nadie se le ocurriría, con un poco de conocimiento, traer una modificación presupuestaria con los informes en contra del interventor, en este caso. Las propuestas que se hacen en el documento que les presentamos dentro del expediente se hacen todas en base a un informe tanto de la Jefatura de la Policía Local como de del servicio correspondiente para los vehículos, como ha explicado mi compañera Gema, concejal de Hacienda. Los vehículos no son para hablar de ellos en un pleno, son para usarlos. Y aquí es donde toca hablar a calzón quitado, que a algunos nos gusta mucho esto, no a mí solo, desde el punto de vista de que tenemos que decir las cosas como son, y es que en este momento, en la actualidad, los vehículos que vamos a comprar son para sustituir los vehículos propios, personales, de los trabajadores municipales de este ayuntamiento para que puedan trabajar con vehículos municipales. Y a eso no se han referido ninguno de ustedes. No sé si porque les da igual o porque se han centrado en una defensa interesada de su punto. Al Partido Popular nunca le cuadran las cuentas. Nunca les cuadran las cuentas. Se piensan que las cuentas son cuentos. Y no son cuentos, son números. Ya se lo he dicho a usted en varias ocasiones y se lo repetiré las veces que hagan falta. Mire usted, las cuentas en este ayuntamiento se gestionan por parte de unos concejales, de un grupo de concejales, después por un interventor que hace los informes preceptivos y esos números, esas cuentas que no son cuentos, que son números, se remiten al organismo correspondiente, Tribunal de Cuentas o Ministerio de Hacienda, para su supervisión. Si hubiésemos tenido algún tipo de problema, pues digo yo que algún organismo de estas características nos hubiese advertido de que algo no estamos haciendo bien, independientemente de que pueda pensarse desde otros ámbitos municipales que el trabajo del interventor puede estar pues no haciéndose a la perfección o al 100% de las posibilidades que pueda tener otro miembro de esta casa, o que en un momento determinado esos informes estén mal a su criterio, porque no deja de ser su criterio. ¿Debería haber estado el expediente o no? Porque, desde luego, lo que tenemos que saber es cómo se han presentado los expedientes hasta ahora de modificación presupuestaria y si han ido con informes detallados, si no han ido con informes detallados y si en esa hora y media utilizada por usted, totalmente lícita, y con lo cual yo creo que mis palabras le halagan, para ver ese documento en los documentos del expediente en secretaría, podía haber generado esa pregunta
que usted ha hecho hoy aquí en el Pleno y hubiese sido contestado, por supuesto, que existen esos informes sin necesidad de traérselo aquí al Pleno. Es interesada esa argumentación que usted ha hecho, desde luego, cuando el interventor estaba en la Comisión de Hacienda y Cuentas, constituida por primera vez. La Comisión de Hacienda y Cuentas es una reunión que se celebra 2 días antes del Pleno, en la que se reúnen los representantes, no los que estamos aquí, sino los representantes del Partido Socialista, Partido Popular y Grupo Mixto, a los efectos de dictaminar los asuntos que después se traen aquí. Es decir, lo que aquí estamos hoy hablando se habla también previamente en una reunión que tenemos todos los concejales. La representación de esa comisión no es la misma que la del Pleno. El Partido Socialista tiene 4 representantes, el Partido Popular tiene 2 y el Grupo Mixto tiene 1. En esa comisión, que se trata este mismo punto, pero no de manera pública, sino a puerta cerrada, que se realizó el pasado martes a las 8 de la tarde en dependencias municipales, se trataron estos aspectos relacionados con el punto que estamos tratando y los grupos políticos argumentaron su voto a favor, en contra o con abstención para el dictamen de la comisión. El interventor estaba presente y al interventor se le dijo hasta luego sin que el interventor abriese la boca, porque ninguno de los representantes de los grupos políticos de la oposición hicieron el uso de esta persona, que es, bajo nuestro punto de vista como equipo de gobierno, donde hay que llevar a cabo esas cuestiones. Obviar que esa circunstancia ha ocurrido y traerla a pleno como algo inusual en un momento determinado es, desde luego, faltar a la verdad. Y si estos han sido los argumentos para votar a favor, continuará. Muchas gracias, señor Bolaños. Pues vamos a proceder a la votación de esta modificación presupuestaria, con la que se va a permitir seguir redactando proyectos para el avance de nuestro municipio, adquirir vehículos para los distintos áreas del ayuntamiento para prestar un mejor servicio y un servicio más eficiente a nuestros vecinos y nuestras vecinas, que se va a permitir contar con mayor presencia policial en nuestras calles y, por tanto, tener un pueblo más seguro, y que también va a permitir poner en marcha el centro de autónomos, cuyas obras están prácticamente finalizadas, y también, por último, rendir como pueblo, unirnos como pueblo en el rechazo a la violencia con un monumento. Lo contamos con total transparencia y me ha llamado mucho la atención, Cristina, que digas que el pueblo de Herencia no se entera de cómo gestiona este equipo de gobierno el dinero. Lo has dicho, pero así tal cual. Es asombroso. Por primera vez, yo creo, es el equipo de gobierno con más transparencia que ha estado en este ayuntamiento. Los plenos son grabados, la gente los puede ver, y yo creo que no hace falta decir que la gente no se ha enterado para que usted termine de asimilar el resultado electoral, que veo que todavía no lo ha asimilado. Vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada esta modificación presupuestaria. Vamos a pasar con el siguiente punto del orden del día, que son las resoluciones de alcaldía e información de interés. Señora secretaria, tiene la palabra. El número de resoluciones dictadas por la alcaldía desde la última sesión plenaria ordinaria comprende desde la resolución número 253 a la resolución número 449, hasta fecha 8 de julio de 2019. Muchas gracias, señora secretaria. Pues por una cuestión de orden le doy la palabra al portavoz del Grupo Mixto, por si quiere hacer alguna pregunta sobre alguno de los decretos. Gracias, señor alcalde. El tiempo de fiscalización de cada grupo político lo emplea uno como considera oportuno, como la moción antes al portavoz del Grupo Socialista, ¿no? Y hacer las consideraciones que cree oportunas en aras de esa fiscalización, como no puede ser de otra manera, ¿no? De las 196 resoluciones que se han dictaminado, obviamente me llaman la atención algunas y quiero algún tipo de aclaración, si puede ser, porque tras haberlas consultado con la señora secretaria no me termina de convencer su explicación, porque puede haber un matiz más de tipo político que otra cuestión. Entonces, empezando por las últimas, la 449, una subvención de Diputación de 9.000 euros
que divide el escrito que yo he manejado en 6.000 y 3.000. Bueno, la promoción económica lo tengo claro, los 3.000 de cultura no lo tengo claro. Si se pudiera explicar, perfecto. La 436, que es un contrato con TI 53, que mi pregunta es si es un contrato anual o es una mera contratación de un mes, como así entiendo que he leído en esa resolución. Y luego, pues obviamente, llama poderosamente la atención las resoluciones 268, 339 y 417, que hablan sobre las horas extras. ¿Puede repetir los números? Sí. 268, 339 y 417, que hablan sobre las horas extras. Entiendo que en el informe en la resolución, con el informe de reparo, que así pasa el señor interventor, aludiendo al artículo 217 de las administraciones locales, para hacerlo y eximirse en su responsabilidad, llama la atención que se sigan pagando horas extras, habiendo 2 agentes más de policía. Las resoluciones 314 y 412, que versan sobre ampliaciones del plazo de la obra de la Plaza de España, no sé si habrá alguna penalización al respecto, en tanto en cuanto, sin conocer el pliego que saliera de condiciones, supongo que concurrirían empresas que competirían con puntuación por el plazo de entrega. ¿Alguna aclaración al respecto? La 383, que habla de la Caja General de Depósitos, hablando sobre todo del dinero gestionado, simplemente intuyo, porque no lo sé, para pagar expropiaciones con respecto a la ronda del Camino Hondo. Duda si ese dinero se ingresó al ayuntamiento con la gestión del ayuntamiento o la expropiación la Diputación Provincial. Llaman la atención las resoluciones, al menos en la forma, 330, 348 y 351, de ocupación de vivienda sin autorización, y que así figure en una resolución de alcaldía y que estará cargada de lógica y de razón, pero cuanto menos entiendo que abre un escenario para posibles reclamaciones por parte de alguien. La 336, una modificación del contrato de la empresa Destra. Pregunto, ¿se puede modificar las condiciones en un momento determinado? Y la 303, si tienen información sobre la empresa privada que va a contratar el ayuntamiento, el nombre no lo conozco, pero se podría ver porque es la 303, ¿cuánto ha costado la contratación de esa empresa? Y, lógicamente, si tenemos una estimación aproximada de los ingresos que le va a generar a este ayuntamiento esa inspección tributaria. Me llamaba la atención porque el asunto de la tributación está delegado a Diputación y aquí se contrata una empresa privada. Simplemente, si se me pueden aclarar algunas de esas cuestiones. Muchas gracias, señor Fernández Moguera, por supuesto. Sí, me salto alguna, me lo recuerda y se lo aclaro. Empezando por esta última, se refiere a una empresa que ha contratado el Ayuntamiento de Herencia para revisar los contratos que tienen las grandes empresas relacionadas con suministros eléctricos y de telefonía para ver el 1,5%. Es algo que hasta ahora no se había hecho. Es verdad que en algún momento se había pensado en contratar a este tipo de empresas para revisar si esa facturación sobre la que aplican el 1,5% es real o no, y ahora ha sido el caso de su aplicación. La resolución 449
en base a la resolución, porque yo no tengo tampoco la documentación del informe, decirle que en otro pleno o por correo electrónico le informo de a qué se destina cada uno de los conceptos y la subvención que se destina a cada una de las áreas, a la 230.226 y 241.226, se lo aclaro porque no deja de ser una subvención que se destina para justificar ante una actividad determinada. Las ampliaciones de plazo de las obras son aspectos técnicos y, desde luego, si hay un informe técnico de la dirección de obra que dice, que aconseja, que propone que se amplíe el plazo por los motivos que expongan, nosotros aceptamos, y la resolución de alcaldía lo que viene a hacer es aceptar esa ampliación de plazo. Entro en el argumento, en el segundo argumento que usted aducía, desde el punto de vista de que otra empresa que se hubiese podido beneficiar de mayor puntuación en cuanto al tiempo, también se podía haber beneficiado en una posible adjudicación de este tipo de ampliación de plazo en el caso de que así lo hubiera requerido y que la dirección de obra se lo hubiese aconsejado. Por cuestiones que en este momento desconozco, pero que por conversaciones con la dirección de obra entiendo que se han basado fundamentalmente en cuestiones de que el ayuntamiento estas obras no las ha llevado de cualquier forma, aunque se hayan podido calificar por momentos de zona cero, ni mucho menos, pero desde luego lo que hemos hecho ha sido intentar acompasar, intentar causar el mínimo impacto en la población con la celebración de determinados eventos que a usted no se le escaparán y sobre los que esta empresa no ha podido seguir avanzando sobre las obras. Esto por abundar un poco más en los argumentos. No sé si se queda alguna hecho un resumen. Lo que se refiere a la caja al contrato de Destra, lo que le pido es que directamente lo consulte con secretaría, puesto que en la propuesta, la resolución de alcaldía aparece exactamente cuál es la modificación que se hace. Ya lo indica cuáles eran los espacios físicos que la empresa limpiaba hasta ese momento y los que, por necesidades de la apertura del centro de autónomos y por la apertura de un nuevo espacio, como es el Salón de Actos de la Casa de Cultura, transformado en el Juzgado de Paz, en el espacio donde la guardería rural lleva a cabo sus funciones, y por mejorar las condiciones laborales también de los trabajadores que están en la planta baja de la Casa de Cultura, además de donde tiene el despacho la concejala de festejos en esta legislatura, porque antes lo tenía en este ayuntamiento, son servicios adicionales al contrato y que de los que yo he consultado también, porque tenía duda esta mañana, si lo que significa la modificación, y lo he hecho a secretaría, para lo que pido que, si puede intervenir la secretaria, lo diga si ha sido así o no. He preguntado si esta modificación es legal o no es legal en base al aumento económico que se lleva a cabo. Yo sí se lo he preguntado, me ha contestado que sí, pero de todas formas sí me interesaría que la secretaria lo aclarase. No sé si se queda por ahí alguna más en cuanto a las expropiaciones. Es el depósito que se tiene que hacer por parte del ayuntamiento. Para poder llevar a cabo este depósito, el Ayuntamiento de Herencia recibió una subvención nominativa hace 2 años. Las expropiaciones estaban sin hacer para poder llevar a cabo esta obra y lo que se refiere a el dinero que se deposita ahí es un dinero que previamente ha sido recibido por el ayuntamiento para hacer el pago de estas parcelas para poder llevar a cabo la obra, porque sin hacer las expropiaciones las obras, si van a pasar por encima de una propiedad particular, no se pueden llevar a cabo. Y no sé, la policía local, ¿no? Eran las horas, los servicios extraordinarios. Nosotros hemos puesto los medios en ese artículo que usted habla. Si se acompaña de que la corporación está poniendo los medios para poder llegar a que esa situación no se produzca, entendemos que podemos pagar esos servicios extraordinarios, porque lo contrario sería estar de brazos cruzados, mantener la plantilla en el mismo número de efectivos y pedir que hubiese más horas de servicio sin llegar a cubrir las necesidades que después se critican que no hay policía porque ellos cubren sus servicios. Entonces, para poder prestar esos servicios adicionales que le requerimos a nuestra policía, no habiendo efectivos suficientes, aun habiendo aumentado la plantilla la pasada legislatura en 2 efectivos
y teniendo en este momento 2 policías de baja y el jefe de la policía local, Francisco, al que aprovecho para despedir y agradecer los servicios que ha prestado en esta casa, porque ya, estando de vacaciones, se jubila el mes que viene, perdemos efectivos y por lo tanto los turnos hay que cubrirlos y, que yo sepa, solamente se pueden cubrir con nuevos servicios y esos nuevos servicios significan servicios extraordinarios. Esto te lo he explicado. Lo de la Caja General de Expropiación ya se lo he... Y bueno, pendiente lo de la ocupación de viviendas sin autorización. ¿Qué número era? 330, 348 y 351. Esto no lo sé lo que es, quiero decir, habría que consultarlo al servicio del padrón por qué lo inscriben de esta manera, pero es un empadronamiento. De cualquier modo que supongo que si viene el informe pertinente será algo legal, cuanto menos mi matiz o mi observación era no que no aparezca así, porque tendrá que aparecer así, pero que en un documento de este ayuntamiento aparezca que se empadrona a una persona en una vivienda sin autorización. No sé qué viviendas son, es decir, pues a mí se me ocurren las 59 viviendas, por ejemplo, de la calle Carmen Laforet, pero pueden ser otras, esas que eran de titularidad pública. Esto puede llevar a algún conflicto de intereses al Ayuntamiento de Herencia. Sí, es cierto que allí hay un edificio donde socialmente nos cuesta regular su uso, que heredamos de una gestión anterior, de la que nosotros también estábamos y costaba trabajo hacerlo y en la que estamos inmersos para gestionar mejor, pero eso no tiene que ver nada, como le digo, con la inscripción que se haga de una forma o de otra, de la que estoy de acuerdo con usted y que conste en acta para que así la secretaria, en el caso de que se pueda apuntar de otra forma, porque entiendo que cuando se hace la resolución y se hace el apunte es porque es absolutamente legal, se haga el apunte de la forma que corresponda. Estoy de acuerdo con usted. Y una que queda, la 436. Saber si es un contrato mensual o es un contrato anual. Porque tal y como aparece en la resolución, se alude a un solo mes. Esto que lo conteste la secretaria porque no lo he gestionado yo directamente y... ¿Pero qué contrato es? El contrato aparece T53 o TI53. Eso no lo he llevado yo. Entonces, puesto que en esta casa determinados servicios en la legislatura pasada lo venía haciendo otra empresa para la gestión de las redes, saber si se contrata a esta empresa para todo el año o para un año. No es usual hacer un contrato para un mes, como usted bien sabe, pero efectivamente entiendo, y que me corrija la secretaria si no es así, que es un contrato para como mínimo un año en el caso de que no se haya establecido con otra temporalidad. Normalmente se hacen contratos menores con el plazo de un año. En cuanto a la cuestión de pago lo desconozco, porque bueno, me imagino que salvo que haya una errata en la resolución, es lo que pone, no... Bien, por eso... Que yo no la he hecho. Por eso, es decir, que reproduzco lo que viene en la resolución, es decir, sin otro interés, señor portavoz. Al año, contrato al año. Muy bien. Muchas gracias, señor Fernández Almoguera. Por parte de la representante del Grupo del Partido Popular, ¿algún comentario sobre alguna resolución? Pues con respecto al tema de los decretos, al tomar la palabra don Jesús Fernández Almoguera ha ido preguntando por muchos de los decretos que teníamos en duda. Este último que nos estaba contestando es el tema del asesoramiento de comunicación institucional, puesto que no lo hemos visto en otras ocasiones y ahora lo veíamos, queríamos saber exactamente a qué se debía, a qué orden se debía. No se está aclarando, se está hablando en un principio que es un contrato anual, pero para decir exactamente en qué se está utilizando, eso no se nos está respondiendo y sí nos gustaría saberlo. Iremos a la señora secretaria el próximo día y que nos conteste. Yo le contesto, si no le importa, porque lo sé. Bien, estupendo.
Se trata del servicio de comunicación del Ayuntamiento a través de redes sociales que necesita que sea gestionado de la manera más transparente y objetiva posible, porque las redes sociales, al parecer de este equipo de gobierno, no tienen que estar gestionadas por los miembros del equipo de gobierno, como ocurre en otras localidades, dicho sea de paso. Por lo tanto, en el ejercicio de ese argumento, lo que hacemos es contratar con una empresa que gestiona las redes sociales para trasladar toda la información y hacer la comunicación oportuna de este ayuntamiento hacia los vecinos. Bien. Y luego lo del tema de que también ha salido a colación, ¿habrá penalización para lo del tema de la ampliación en los plazos de entrega de la Plaza de España? En el caso de que incumplan el plazo de ejecución fuera de los acuerdos que se hayan adoptado por parte de la Dirección de Obra de aumento de plazo, por supuesto que sí, en ese caso. ¿Ustedes lo están, quiero decir, están facilitando lo que es esta ampliación? Nosotros estamos perjudicando el normal desarrollo de las obras, ya lo he explicado antes. Desde ese punto de vista, entendemos que si la Dirección de Obra puede llevar a cabo un acuerdo con la empresa para que la ampliación del plazo se produzca, teniendo en cuenta que nosotros les hemos pedido previamente a la Dirección de Obra que se paralicen las obras en determinados momentos para no causar ningún tipo de problemas a los vecinos, o los menores problemas a los vecinos, porque unas obras siempre causan problemas. Desde ese punto de vista pensamos que está completamente justificado y controlado este asunto. Disculpe si me permite el señor alcalde, pero es que esto cae en detrimento de las empresas que iban a ser adjudicatarias y que yo sé por Pedro Pablo, que era la persona que teníamos en mesa de contratación, que se pusieron una serie de plazos y esta empresa dijo que iba a tener la obra terminada en una fecha. Ahora eso no se ha cumplido. Si se le primó a la empresa la finalización y entrega de obra, ahora eso se está incumpliendo. Es decir, esto cae en detrimento de otras empresas que sí estuvieron y que quisieron hacer la obra. También lo he explicado antes, se lo he explicado al señor portavoz del grupo mixto, pero creo que no le ha quedado claro. No, que quiero que lo explique no otra cae vez, en claro. detrimento porque en el caso de que se hubiese adjudicado esta obra a otra empresa y hubiese necesitado también la ampliación de esos plazos, hubiese sido un informe de la Dirección de Obra la que nos hubiese facultado, en este caso al alcalde, para hacer una resolución de alcaldía y otorgar esos plazos. Esto significa que es lo que le he comentado al principio, que esas ampliaciones de plazo están justificadas y vienen de parte de este equipo de gobierno por pedir que las obras se ralenticen o se ejecuten de una forma distinta para causar las menores molestias. Entonces sí me enteré, señor Bolaños, porque claro, no se tiene que poner en mesa de contratación para una empresa una determinada temporalidad, si eso no va a servir para nada, si se va a ir ampliando. Bueno, pues mi pregunta, quiero decir, ha ido para ahora justificarlo yo de la manera que lo estoy haciendo. Ya, es que no ¿Para qué se pone un tiempo? Que si no, no sirve para nada. No le voy a contestar lo que usted quiera, quiero decir. Vale. Le voy a contestar lo que creo que le tengo que contestar. Vale. Pero ahora voy a ampliar información. Cuando se lleva a cabo la ejecución de una obra, lo primero que hace este ayuntamiento es el proyecto. Y una vez que el proyecto está hecho, si cuesta 10.000, lo que hace es recabar todos los informes necesarios. Informe de secretaría, si existe consignación presupuestaria por parte de intervención, y para ello se redacta un pliego para poder ejecutar esas obras en base a unas condiciones y en base a ese proyecto. Establecemos que las condiciones son el proyecto y otras que ponemos en un pliego. Un pliego, una vez que se adjudica la obra, viene a ser un contrato. Entonces, cuando las empresas se pueden presentar, que es cuando ese pliego se publica, a esas empresas en esa mesa de contratación, nunca antes, se les barema, se les lleva a cabo una baremación que normalmente viene establecida por su presupuesto de ejecución material, por la baja que hacen para poder ejecutar las obras y otros criterios distintos del precio para poder valorar cuál es la oferta económicamente más ventajosa, que tienen que ver en ocasiones con la contratación de personal, como la que este equipo de gobierno se ha preocupado para que en esas obras trabajase personal de la localidad, o como la reducción del plazo de ejecución de obra. En ese momento se valora lo que la empresa aporta para poder ser adjudicataria de esa obra, y a la empresa adjudicataria, a la empresa que más puntuación obtenga en esa mesa de contratación, se le otorga la obra.
Otorgada la obra por la mesa de contratación, se fija una fecha para firmar un contrato en este ayuntamiento. La secretaria cita a la empresa y firma un contrato por ambas partes. Por una parte el ayuntamiento con el alcalde y por otra parte siendo el promotor, y por otra parte la empresa que firma ese contrato. Teniendo en cuenta esto y una vez iniciadas las obras, se determina que la dirección de obra sea la que vele porque esa empresa cumpla con los plazos de ejecución. Esa o la que fuere adjudicataria. Hasta este momento la empresa no ha incumplido ningún plazo y se ha tenido que celebrar la mesa de contratación obligatoriamente porque la ley lo establece así para poder adjudicar la obra. Iniciadas esas obras, la dirección de obra vela porque se cumpla con ese plazo, como le decía. Si este ayuntamiento, como le explicaba anteriormente, le pide a esta empresa, la que fuere, si hubiese sido esa como si hubiese sido otra, después del resultado de la mesa de contratación, que lleve las obras a un ritmo distinto al habitual porque queremos causar menos molestias a los vecinos, atendiendo también a sus demandas en un momento determinado, pues lo que hacemos es hablar con la dirección de obra, que se comunica con la empresa contratista y le traslada nuestras intenciones. Esas intenciones manifiestas suponen, en definitiva, la ejecución de esa obra en mayor plazo. Y, por lo tanto, esta empresa, que tiene que cumplir con un plazo al que nosotros hemos afectado directamente por pedirles que vayan a un ritmo distinto, tiene que solicitar una ampliación del plazo porque legalmente lo tiene que hacer así para poder autorizarse. En ese momento, con la solicitud y con el informe favorable de la dirección de obra, el señor alcalde procede a hacer la resolución de alcaldía de la que estamos debatiendo cerca ya de 10 minutos, si lo que haga falta, para poder llevar a cabo esa ampliación del plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bolaños. ¿Algún ruego, pregunta, algún decreto más que quiera? ¿Se ha dilatado ya este punto que te aparecía estos ruegos y preguntas? Nada más. ¿Nada más? Pues voy a pasar a la dación de cuentas de este pleno de julio de 2019 y les informo que ha comenzado el Plan de Zonas Rurales del Gobierno de España, que dará trabajo en la localidad a 32 personas, habiéndose incorporado ya a sus trabajos 16 de las mismas desde el pasado lunes. El resto se incorporarán en una segunda fase dentro de 3 meses. Ya han comenzado también las obras que acomete la Diputación Provincial para el refuerzo del firme y mejora de la seguridad vial de la carretera CR 1341 y Herencia CM 3113 del punto kilométrico 6+200 al PK 6700, que es el puente sobre el río Cigüela, para reducir la siniestralidad en la vía que une Herencia con Manzanares. Con un importe de 200.000 euros, las obras comprenden la corrección del perfil longitudinal mediante pedraplén con su correspondiente ensanche y extendido de Zahorra, y asimismo se reforzará y se rehabilitará el puente y su barandilla metálica y se procederá a la señalización y balizamiento del tramo. El vicepresidente de la Diputación, Manuel Martínez López Alcorocho, visitó la zona de actuación. También han dado comienzo las obras de renovación del acerado de la Avenida de la Labradora, con una inversión total de 120.000 euros procedentes del Plan de Obras Municipales de la Diputación Provincial de Ciudad Real. El proyecto cumplirá con las peticiones sugeridas por el colectivo vecinal de dotar la zona de una mayor accesibilidad. Las obras van a consistir en la sustitución del pavimento y bordillo de los 2 acerados de la Avenida Labradora con las mismas características que los colocados en las obras de la travesía y de las calles aledañas, para continuar con la estética del entorno. Además, se van a introducir ya las primeras actuaciones del carril bici. Desde el viernes 28 de junio y hasta el 24 de septiembre se interrumpe el tráfico rodado y el aparcamiento en la Avenida de la Constitución y en parte de Carrasco Alcalde, concretamente desde la esquina de esta calle con Cristo de Urda hasta la rotonda de la Plaza de la Libertad, de forma que el uso de las terrazas de verano y el tránsito peatonal se pueda disfrutar de una manera más cómoda y en mejores condiciones de seguridad. Este corte de calle no afecta al uso de las portadas por parte de los vecinos del vial, que pueden seguir haciendo uso de las mismas sin ningún problema. En cuanto a infancia y juventud, indicarles que ha comenzado la edición número 18 de la Escuela de Verano, al que se le suma también el servicio de ludoteca para menores a partir de 1 año, el Centro Joven Pablo Iglesias con su programación y cursos para jóvenes y la actividad de la Varita Mágica, un nuevo proyecto de ocio para participantes a partir de los 8 años. Además, también ha comenzado el tercer programa de dinamización del Parque Infantil y la Plaza de España.
También han comenzado los cursos de natación y matronatación que se imparten en la piscina municipal, que abrió sus puertas el pasado 15 de junio. Para ello, también se han completado los procesos selectivos para la contratación de los monitores de natación, socorristas y coordinadores y monitores de las escuelas de verano. Gracias también al convenio firmado por este Ayuntamiento y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el comedor escolar del Colegio Público número 2 abre sus puertas durante las vacaciones estivales, con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar a 22 familias con este servicio. En el ámbito deportivo, destacar la celebración de la Quijote Handball Cup Villa de Herencia, el torneo de balonmano de carácter nacional que congregó en Herencia a unos 600 deportistas del 20 al 23 de junio. El torneo fue visitado por el vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real, David Triguero. Además, se ha celebrado la fiesta del Corpus Christi, donde este año el Ayuntamiento ha colaborado, además de la colocación de decoración, seguridad vial y limpieza, con la confección de una alfombra de sal. También se han celebrado ya sesiones del Consejo Local Agrario y del Consejo de la Mujer. Y, por último, informarles que la bandera arcoíris se colocó en el balcón de este Ayuntamiento para sumarnos al Día Internacional del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénico e Intersexual. Se le colocó en un acto simbólico donde se contó con la presencia de la Asociación Plural LGTBI Mancha Centro. Vamos, antes de pasar al punto de ruegos y preguntas, pregunto a los portavoces de los tres partidos si hay alguna moción de urgencia a presentar. Por nuestra parte, no. Ninguna. Pues vamos a pasar al turno de ruegos y preguntas. Le doy la palabra al representante del Grupo Mixto, el señor Fernández Almoguera. Vale, gracias. Gracias, señor alcalde. Por una cuestión de funcionamiento, viendo y visto que este rigorismo que hay con el reglamento, una aclaración antes de. Las preguntas estas que vienen en el artículo, no me acuerdo exactamente cuál es del reglamento, que se pueden hacer 5 días o 2 días antes del pleno, indistintamente que tengan su inclusión, ¿no?, en el orden, bueno, no pueden estar incluidas en el orden, se tienen que contestar en la sesión plenaria, ¿no?, según aparece en el reglamento de la corporación, ¿no? Sí, pero eso ya lo establece la propia ley, está en los mismos términos. Bien, vale, yo hago ese matiz. Así las cosas, hecha esa consideración que... Pero que no hay rigor ninguno, que se empeña usted en hablar la palabra rigor y, como ve, el pleno se está celebrando con total flexibilidad y algunas veces hasta de más, pero bueno, es el primer ordinario. Bueno, pues es que la generosidad es la que tiene que caracterizar a un alcalde, entiendo yo, ¿no? Una cosa es la libertad y otra el libertinaje, señor Almoguera. Ya, esa alusión la ha hecho usted antes y ya veremos si aparece en el acta reflejada del siguiente pleno. Pero bueno, vamos al asunto. Me ha respondido de manera, no indirecta, directa, la señora secretaria en uno de los puntos del orden, ¿no? Conocida la respuesta de la señora secretaria de si el interventor tiene la obligación de estar en los plenos, no ya solamente con carácter económico, señor alcalde, haga cumplir la ley. ¿Por qué el interventor no acude al pleno de este ayuntamiento? ¿No? Sí. Vale. Pero es que espero que me responda para yo responderle también, obviamente. O no, es un ruego. Pues mire, pregunta, ¿por qué el interventor de este ayuntamiento no acude al pleno? Luego le respondemos. De acuerdo. También he observado a lo largo de esta semana y media, consultando la documentación, que en las resoluciones de alcaldía usted no observa los reparos como dice la ley, ¿no? Que el señor interventor sí excusa su responsabilidad, aludiendo a ese artículo 217 de las administraciones locales, al que hacía referencia antes. La pregunta, no sé quién me la puede responder, pero la lanzo al Pleno. ¿Tiene que hacer el señor alcalde esa resolución explícita levantando el reparo? Y otra importante en ese sentido,
¿Se comunican esos reparos al Tribunal de Cuentas? Otra pregunta. ¿Con cuánto tiempo tarda el Ayuntamiento de Herencia en atender una solicitud por escrito de un vecino? No voy a verbalizar el caso concreto, luego en Secretaría podemos aclarar esta situación, ¿de acuerdo? Por no dar nombres de vecinos ni vecinas. Y una pregunta a Gabriel, al reciente y flagrante concejal de Medio Ambiente. Gracias y un agradecimiento, gracias por tu tolerancia y tu saber estar a la hora de llevar las reuniones en las que he estado compartiendo contigo. Pero no sé si corresponde, obviamente, porque detentas la responsabilidad de Medio Ambiente o alguien que la pueda responder. ¿Qué medidas se van a tomar con respecto a la parcela que hay próxima al punto limpio y que se ha convertido en una acumulación de todo tipo de residuos industriales no peligrosos, maderas y otro tipo de vertidos no autorizados que se están depositando ahí? ¿Dónde se tratan ahora los residuos de RCDs? ¿Aquí en la localidad o en el entorno inmediato? ¿Y por qué en enero del 2019 no se trataban en la planta de Consermancha? Estas son las preguntas. Voy a esperar las respuestas para efectuar los ruegos. Muchas gracias, señor Almoguera. Si me permite, como portavoz, no sé si quieres contestar tú directamente a la pregunta o contesto yo. Yo tengo la pregunta, ¿vale? La respuesta. Empiezo por la última, si no le importa. La planta de RCDs está cerrada porque en un momento determinado se redactó un pliego leonino que impidió que una empresa u otra fuese a gestionar ese vertedero con la más mínima solvencia o capacidad de poder mantenerlo abierto. La ha cerrado por ese motivo, porque ha rescindido el contrato con la mancomunidad y los residuos se ha encargado este portavoz, este concejal de este equipo de gobierno, de hablar con el secretario de Consermancha directamente, con el señor Antonio, al que usted bien conoce, para ver dónde tenemos que depositarlos, y hemos acordado que el sitio, mientras el vertedero está cerrado y se puede adjudicar a una nueva empresa con un contrato normal, sea en la planta que existe entre Villafranca de los Cavateros y Quero, a la izquierda, conocida como Los Liebres. Con condiciones similares y a una distancia, según me informa el secretario, incluso menor que la de la propia planta. Para nosotros, nuestro deseo es que esa planta que ahora está cerrada esté abierta, pero desde luego hay que gestionar ese contrato con la nueva empresa una vez que se haga la concesión de se adjudique ese servicio a la nueva empresa. Y, sobre todo, una vez que se haya constituido la nueva corporación de la mancomunidad de Consermancha. La parcela que tenemos junto al punto limpio la utilizamos para depositar elementos, restos de poda. Intentamos que sean solamente nuestros, pero por momentos aparecen en esa parcela residuos que no son nuestros, que también terminamos definitivamente gestionándolo, y lo hacemos de manera temporal. Tenemos establecidas unas pautas para que, cuando vemos que la parcela está excesivamente cargada de productos y que pueden en un momento determinado causar un incendio, como ha ocurrido no solo este año, ni hace 4, ni hace 7, ni hace 10, como ha ocurrido durante este tiempo, intentar depositar temporalmente allí los residuos para después gestionarlos adecuadamente. La pregunta que ha hecho sobre la figura del interventor y los reparos, bajo mi punto de vista, creo que ha quedado suficientemente contestada con los argumentos que le he dado en la anterior ocasión, y por lo tanto sirvan esos argumentos para su respuesta. Y le voy a decir una cosa: en este pleno, desde 2015, en las actas figuran hasta los estornudos. Lo puede usted comprobar. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, señor Bolaños. A tenor, si me disculpa, de las preguntas, paso a hacer los ruegos, puesto que han sido... Sí, por supuesto, sí, espérese, que si le iba a dar la palabra, señor Almoguera.
Le he dado las gracias al señor Bolaños por su intervención y tiene la palabra el representante del Grupo Discúlpeme, Mixto. señor alcalde, por abusar de su generosidad. No, si no es abuso. Así las cosas, le ruego al señor alcalde que el señor interventor asista no solo físicamente, sino también que nos asista desde el punto de vista cualitativo, aparte de la asistencia que nos preste, la usemos o no la usemos en las comisiones, porque obviamente es responsabilidad de cada uno de los miembros que estamos hacer uso de esa asistencia en las comisiones o reservar la asistencia, porque es prescriptiva del señor interventor, en el pleno de este ayuntamiento. Entonces, ruego que se cumpla la ley, no es un acto discrecional suyo, sino que se cumpla la ley. Ruego también, al hilo de lo que he ido planteando a lo largo de las intervenciones, que se valore la creación de la Junta de Portavoces en ese reglamento orgánico de la corporación que trata de velar, como ha dicho el señor portavoz del Grupo Socialista, por adecuarse a la nueva circunstancia de la legislatura. También ruego que se atiendan las solicitudes de los vecinos en tiempo, vamos a dejarlo ahí. Ruego indistintamente de que voy a presentar los escritos pertinentes que en base al artículo 20 del reglamento de la corporación pues se nos facilite una dependencia y los mínimos materiales que se contemplan en ese artículo 20, ¿no? Y así como el uso de las dependencias cuando fuera pertinente para facilitar la tarea de este grupo municipal y atender a los vecinos y vecinas o reuniones que se puedan establecer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández Almoguera. Sí, muchas gracias. Usted es consciente de que el interventor lleva sin estar en este pleno casi desde que algunos hicimos la primera comunión, ¿no? Usted es consciente. Vale, dicho esto, haremos lo que tengamos que hacer en base al criterio que le he dado de presencia del interventor para llevar a cabo la efectiva labor que tiene usted como concejal del grupo de la oposición en las comisiones. La Junta de Portavoces, de haberse querido constituir, lo hubiésemos hecho en el pleno anterior, que es de organización. Por lo tanto, la intención de este equipo de gobierno, que quedaría manifiesta en ese pleno, es clara. En ese sentido, y contestando también a su ruego de las solicitudes de los vecinos, como usted bien sabe y como le decía antes, que caminito comenzado, medio andado, pues sí que le digo que las solicitudes de los vecinos, unas se contestan antes y otras se contestan después, porque no hay una solicitud normalizada. Por lo tanto, en función de lo que el vecino solicita, claro, a usted le causa gracia porque usted sabe de lo que va esto. Y entonces significa que si el vecino, la solicitud que hace es de fácil solución, se le contesta rápidamente, y si la solicitud que hace el vecino requiere de informes técnicos o requiere de un análisis más profundo, se tarda más. Y en cuanto a la solicitud que va a llevar a cabo usted para poder tener un espacio como grupo político, por supuesto que se atenderá a ella y tendrá su espacio como legalmente está establecido. Muchas gracias, señor Bolaños. Pasamos ahora a la representante del Grupo Popular, señora Rodríguez Tembleque, si quiere hacer algún ruego o alguna pregunta. Pues una pregunta la puede contestar tanto el concejal, como tuvimos en la reunión de Agricultura, el concejal de Agricultura y Medio Ambiente, o el señor portavoz. A tenor de los problemas que están habiendo en Herencia con respecto a las ratas, ¿se va a hacer algún tipo de actuación? ¿Se está haciendo algún tipo de actuación en Herencia? Es mucho el clamor que hay en torno a esto, muchas las llamadas de atención que hemos tenido y que se tienen con respecto a la visión de ratas no solamente por la noche, sino por la tarde y por las mañanas. Entonces, pues saber en qué situación se encuentra y qué es lo que, si es que se va a hacer algo desde el ayuntamiento. Cualquiera de los dos o como ustedes digan. Muchas gracias, señora Rodríguez Tembleque. ¿Va a tener alguna más? Hacer el mismo procedimiento que con el...
Vale, pues atendemos la pregunta y ahora contestamos el ruego. En lo que se refiere a las ratas, nosotros actuamos no con un contrato de servicios, que es lo que podíamos hacer y que hacen otros municipios, pagar una cantidad fija para que haya una empresa que recorra la localidad, sino con algo que consideramos más efectivo, que es que, lógicamente, por desgracia, porque no nos gusta a nadie verlas, en todos los pueblos existen este tipo de animalitos, por llamarlo de alguna forma. Enseguida que detectamos su presencia, al día siguiente la empresa, teniendo constancia del ayuntamiento, nosotros la constancia la tenemos mediante llamada telefónica o una instancia en el ayuntamiento o una atención directa. Nosotros es que no trabajamos mirando las redes sociales y todo eso. El ayuntamiento tiene esa manera de gestionar estos asuntos. Teniendo la constancia, de esa forma que le digo, al día siguiente se desplaza una empresa que tenemos localizada en Madridejos a hacer el tratamiento en todo el barrio donde pensamos que este animal se ha podido mover, porque tampoco somos expertos en este tipo de roedores y no conocemos sus comportamientos. Por lo tanto, lo dejamos en manos de esta empresa para que se pueda llevar a cabo, pues les ponen unas trampas e intentar eliminarlas. Le voy a informar de algo más, y es que este ayuntamiento sí que tiene un contrato, además de avisar cuando existe una incidencia de estas características. Tenemos un contrato con una empresa, un contrato anual, para la reducción de palomas en la localidad, y lo tenemos desde hace más de 2 años. Esta empresa lleva a cabo un conteo mensual de todas y cada una de las jaulas que tenemos instaladas, y creemos que hasta el momento está dando resultado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bolaños. Y quería usar también el turno de intervención para hacer un ruego. Vamos a ver si una réplica a la pregunta, porque hay algo que la verdad me ha llamado la atención. Ustedes dicen que bueno, que atienden con respecto a escritos o llamadas de atención de la población, y es cuando activan el protocolo, y que no atienden las redes sociales. Pero si miren ustedes, si en el decreto que hemos estado hablando hace un momento, en el 436 se pagan 600 y pico euros al mes por atender las redes sociales. ¿Para qué sirven? ¿Para qué estamos dando ese dinero si no se atienden en las redes sociales? Se lo he comunicado antes, ese servicio sirve para mantener las redes sociales, para hacer la comunicación de actividades y para trasladar a los vecinos la actividad de este ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bolaños. Y ahora ya un ruego, sí, un ruego. El señor Bolaños, como portavoz y haciendo uso de su última réplica, tiende, no ahora, lo hacía en anteriores legislaturas, a dar una imagen distinta de cosas que han ocurrido no dentro del Pleno y que verbaliza como que han pasado. Mire usted, en comisión informativa, personalmente yo le dije que no le hacía preguntas al señor interventor porque había estado reunida toda una mañana en su despacho. Entonces, quiero decir, para quien lo escuche aquí, da la sensación que el Grupo Popular ni se preocupa ni se molesta, y aquí lo único que viene es a dar candela. Pero no, yo estuve aquí, estuve toda una mañana preguntando y hablando con el señor interventor, y el señor interventor me informó correctamente. Que es lo que debe hacer, eso es, darles también la asistencia que demandan. Señor Bolaños tiene el turno de palabra. También se empeña usted en poner en mi boca palabras que yo no he dicho. He dicho, y lo vuelvo a repetir, que el interventor se fue de la comisión sin contestar a ninguna de las preguntas que no existieron por parte de ninguno de los grupos políticos en la oposición, ni por parte del Grupo Mixto de Ciudadanos, ni por parte porque prefieren traerlas aquí al Pleno para hacer el uso teatral de ellas correspondiente. Entonces, como nosotros, desde luego, a eso estamos acostumbrados, lo que sí le voy a decir a usted es que si no le gusta mi forma de hacer la oposición, de ejercer la portavocía, si no le gusta a usted la forma en la que ejerzo la portavocía, lo siento mucho. Muchas gracias, señor Bolaños. No tiene ningún ruego más. Lo sentimos los dos y ya está. Vale, pues muchas gracias. Buenas noches. Se levanta la sesión.